Isabela de Francia, la reina olvidada en los oscuros corredores del poder medieval, donde los reinos se construían sobre los sueños rotos de los niños. Una pequeña niña se convertiría en reina y prisionera antes de cumplir los 13 años. Isabela de Francia, conocida en la historia como la Loba de Francia, comenzó su reinado no con triunfo, sino con lágrimas que le estaba prohibido derramar. Su historia revela la brutal maquinaria de la política medieval, donde los niños eran moneda de cambio y el matrimonio era una forma de guerra por otros medios. El matrimonio que cambió reinos en el año 1308. Al otro lado del Canal de la Mancha, se preparaba una boda que reconfiguraría el destino de dos reinos, Francia e Inglaterra. Sin embargo, esta unión no tenía nada de un cuento de hadas. La novia, Isabela, tenía apenas 12 años, hablaba únicamente francés y estaba aterrorizada por el viaje marítimo que la llevaría a un trono extranjero. El novio, Eduardo II de Inglaterra, de 24 años, mostraba más interés por sus favoritos masculinos que por generar herederos con su joven esposa. El vestido nupcial de Isabela, confeccionado con tela de oro y armiño, pesaba casi tanto como ella. Las crónicas de la época describen cómo la joven reina necesitaba ayuda para caminar por el pasillo de la abadía de Westminster, no por nerviosismo, sino por el peso literal de su carga ceremonial. La ironía no pasó desapercibida, una niña aplastada bajo los símbolos de un poder que era demasiado joven para comprender, mucho menos para ejercer. La ceremonia de matrimonio duró 4 horas, realizada íntegramente en latín, un idioma que Isabela apenas entendía. Permaneció en silencio y quieta, mientras los arzobispos bendecían una unión que definiría los próximos 50 años de la historia inglesa. Cuando colocaron la corona dorada sobre su cabeza, los testigos notaron que su cuello se inclinaba bajo su peso, una imagen profética de las cargas que soportaría. Mientras las campanas de la catedral resonaban por Londres, celebrando a la nueva reina, Isabela de Francia comenzaba su descenso a una jaula dorada. Había sido transformada de una princesa francesa protegida a un activo político inglés. Su infancia terminó oficialmente bajo el peso de una corona que nunca pidió llevar. El banquete que siguió fue su último momento de inocencia, sentada en la mesa principal junto a un esposo que apenas reconocía su presencia, rodeada de cortesanos, que hablaban un idioma que aún estaba aprendiendo. Isabela comenzó a comprender el aislamiento que definiría su reinado. Ya no era una niña, pero tampoco era una mujer, atrapada en el terrible limbo de la infancia real. La noche de bodas, descrita brevemente en las crónicas de la época, marcó el inicio de la educación de Isabela en las duras realidades del matrimonio medieval. A los 12 años, se esperaba que produjera herederos para Inglaterra mientras navegaba por las peligrosas corrientes de la política cortesana. Sus asistentes franceses fueron despedidos, sus juguetes guardados, su infancia enterrada formalmente bajo capas de seda y protocolo. La arquitectura del matrimonio concertado. El matrimonio real medieval era un instrumento sofisticado de la diplomacia, tan calculado y brutal como cualquier máquina de asedio. Los niños como Isabela eran identificados como activos diplomáticos desde su nacimiento, y sus futuros cónyuges se seleccionaban en función de ventajas territoriales, acuerdos comerciales y alianzas militares. El costo humano de estos arreglos se consideraba irrelevante frente a su utilidad política. Las negociaciones para el matrimonio de Isabela comenzaron cuando apenas sabía caminar. Los diplomáticos franceses e ingleses pasaron años discutiendo sobre su dote,
las concesiones territoriales que la acompañarían y los términos específicos de la alianza que su matrimonio consolidaría. Se hablaba de ella en el mismo lenguaje que se usaba para el ganado o las propiedades. Sus deseos personales nunca entraban en los cálculos. El rey Felipe IV de Francia, padre de Isabela, veía el matrimonio de su hija como la piedra angular de su política inglesa. Al colocar a una princesa francesa en el trono inglés, esperaba neutralizar a Inglaterra como amenaza militar y, potencialmente, influir en su política exterior. Isabela era su ficha de negociación más valiosa, más importante que el oro o el territorio, porque podía producir futuros reyes con sangre real inglesa pero lealtades francesas. El contrato matrimonial, conservado en los archivos reales ingleses, es una obra maestra de la brutalidad legal medieval. Especifica la dote de Isabela, los arreglos de su casa y el número de sirvientes franceses que se le permitiría conservar. Las cláusulas más escalofriantes regulaban su conducta personal, se le prohibía comunicarse con su familia sin la aprobación inglesa, viajar fuera de Inglaterra sin permiso real y debía someterse a exámenes regulares para verificar su virginidad. Hasta que el matrimonio se consumara, las preferencias personales de Eduardo II eran bien conocidas en la corte francesa. Sus relaciones apasionadas con favoritos masculinos, particularmente con Piers Gaveston, eran tema de chismes diplomáticos en toda Europa. Felipe IV sabía que su hija estaba siendo entregada a un hombre que probablemente la descuidaría, pero esto se consideraba aceptable siempre que eventualmente produjera herederos legítimos. La diferencia de edad entre Isabela y Eduardo era típica para los matrimonios reales de la época, pero creó una dinámica particularmente tóxica. Eduardo había pasado su juventud en campañas militares e intrigas cortesanas, mientras que Isabela había sido criada en el entorno protegido de la nursería real francesa. Su matrimonio representaba no solo una alianza política, sino una colisión entre el cinismo adulto y la inocencia infantil. La educación de Isabela para su rol de reina comenzó inmediatamente después de que se anunció el compromiso. Tutores franceses le enseñaron las costumbres inglesas, las leyes inglesas y las genealogías de las familias nobles inglesas. Aprendió a firmar su nombre en escritura inglesa, a reconocer los rostros de los cortesanos importantes y a navegar por los complejos protocolos de la vida cortesana inglesa. Sin embargo, nunca le enseñaron cómo protegerse del aislamiento psicológico que le esperaba. La jaula dorada de la realeza, el Palacio de Westminster, el nuevo hogar de Isabela, era una prisión magnífica diseñada para mostrar el poder real, mientras restringía la libertad real. Los aposentos de la reina, aunque lujosamente decorados, eran esencialmente una jaula dorada donde cada aspecto de su vida diaria estaba regulado por el protocolo, supervisado por guardianes designados y sujeto a manipulación política. La rutina diaria de Isabela estaba coreografiada hasta el último minuto. Se despertaba con el sonido de las campanas de la capilla, asistía a las oraciones matutinas con sus damas de compañía inglesas, desayunaba alimentos prescritos a una hora determinada y pasaba sus días en actividades consideradas apropiadas. Para una reina, se le permitía leer, pero solo libros aprobados por sus guardianes ingleses. La música estaba permitida, pero solo canciones que no le recordaran demasiado a Francia. La correspondencia de la joven reina era vigilada con el rigor de una operación de inteligencia militar. Cada carta que recibía era abierta y leída por funcionarios ingleses antes de ser entregada. Sus propias cartas eran examinadas de manera similar,
y cualquier pasaje considerado políticamente sensible era censurado o usado como evidencia de deslealtad. Esta vigilancia se extendía a sus conversaciones, con varias de sus damas de compañía inglesas actuando como informantes para el consejo del rey. El aislamiento físico agravaba la prisión emocional de Isabela. Los aposentos de la reina estaban ubicados en un ala separada del palacio, accesible solo a través de corredores vigilados y puertas monitoreadas. No podía pasear por los jardines sin escoltas, visitar las cocinas o los establos sin permiso, ni salir de los terrenos del palacio sin un cortejo real formal que requería días de planificación y aprobación. La relación de Isabela con Eduardo, segunda durante estos primeros años, se caracterizaba por una indiferencia cortés interrumpida por momentos de crueldad impactante. El rey, consumido por su pasión por Piers Gaveston, trataba a su joven esposa como una necesidad política inconveniente. Podía pasar semanas sin hablarle directamente, comunicándose a través de intermediarios, incluso cuando estaban en la misma habitación. El costo psicológico de este trato se manifestaba de maneras que los cronistas de la época notaron con preocupación. Isabela, descrita alguna vez como una niña vivaz e inteligente, se volvió retraída y silenciosa, desarrolló hábitos nerviosos, se mordía las uñas hasta hacerlas sangrar, se arrancaba el cabello durante las ceremonias formales y se sobresaltaba violentamente ante sonidos inesperados. Estos eran los signos visibles de una mente bajo estrés constante. La comida se convirtió en un consuelo y un campo de batalla para la joven reina. Las comidas elaboradas que se servían en sus aposentos a menudo quedaban intactas, no por falta de apetito, sino porque entendía que comer en público era una actuación donde cada gesto sería analizado por su significado político. Isabela aprendió a ocultar su hambre como ocultaba su nostalgia, manteniendo la dignidad real mientras se moría de hambre emocional y físicamente. El escándalo de Piers Gaveston, ningún aspecto de la temprana realeza de Isabela, fue más humillante que la infatuación pública de su esposo con Piers Gaveston, un caballero gascón, cuya influencia sobre Eduardo II escandalizó a la Inglaterra medieval. La relación entre el rey y su favorito se llevaba a cabo con tal franqueza que convertía la posición de Isabela como reina en una burla, reduciéndola a un adorno secundario en su propia corte. Gaveston había sido compañero de Eduardo desde la infancia, elevado al condado de Cornualles poco después de la ascensión de Eduardo al trono. Los cronistas de la época lo describían como apuesto, ingenioso y completamente sin escrúpulos, usando su influencia sobre el rey para acumular riqueza y poder mientras mostraba un desprecio abierto por los nobles y las costumbres inglesas. Su trato hacia la joven reina era particularmente cruel, refiriéndose a ella públicamente como la francesa y burlándose de su acento y modales. El incidente más perjudicial ocurrió durante el banquete de coronación de Isabela, cuando Gaveston apareció luciendo joyas destinadas como regalos de coronación para la reina. El conde había convencido a Eduardo de que le diera los propios regalos de Isabela, incluyendo un magnífico collar de rubíes que había sido hecho específicamente para la ocasión. Isabela se vio obligada a ver al favorito de su esposo desfilar, con sus joyas robadas mientras ella se sentaba a su lado, manteniendo la compostura real a pesar de la humillación pública. El favoritismo de Eduardo hacia Gaveston se extendía a asuntos de protocolo estatal que socavaban directamente la autoridad de Isabela como reina. Durante las ceremonias cortesanas formales, Gaveston se sentaba a la derecha del rey, la posición tradicionalmente reservada para la reina. Cuando los embajadores extranjeros visitaban,
se les instruía que dirigieran sus saludos formales primero a Gaveston, con Isabela recibiendo solo un reconocimiento superficial de su rango. La naturaleza sexual de la relación entre Eduardo y Gaveston, aunque nunca documentada explícitamente, era ampliamente asumida por los observadores contemporáneos. Las crónicas de la época describen a los dos hombres compartiendo aposentos privados, intercambiando regalos íntimos y mostrando afecto físico que sorprendía incluso a la corte medieval, relativamente tolerante. Para Isabela, ver a su esposo prodigar en otro hombre la atención que ella anhelaba era un recordatorio diario de su propia insuficiencia e irrelevancia. Los parientes franceses de Isabela, horrorizados por los informes de su trato, intentaron intervenir diplomáticamente. El rey Felipe IV envió cartas airadas a Eduardo II, exigiendo un mejor trato para su hija, y amenazando con retirar el apoyo francés a las campañas militares inglesas si no se mejoraba la posición de Isabela. Estas intervenciones solo empeoraron la situación de Isabela, ya que Eduardo resentía cualquier sugerencia de que debía alterar su comportamiento para acomodar críticas extranjeras. El asunto Gaveston le enseñó a Isabela lecciones cruciales sobre la naturaleza del poder y la crueldad necesaria para sobrevivir en la política medieval. Aprendió a observar cuidadosamente, a recordar ofensas y a planificar futuras oportunidades para ajustar cuentas. La humillación que soportó durante estos primeros años alimentaría más tarde su transformación de una novia infantil victimizada a una figura capaz de derribar reyes y favoritos por igual. La mecánica del matrimonio infantil medieval, institución del matrimonio infantil entre la realeza medieval, operaba según marcos legales y sociales cuidadosamente desarrollados que priorizaban la utilidad política sobre el bienestar humano. La experiencia de Isabela ilumina las formas sistemáticas en las que los niños, particularmente las niñas, se transformaban en instrumentos políticos antes de que fueran lo suficientemente mayores para comprender su destino. El derecho canónico, el marco legal religioso que regía el matrimonio cristiano, técnicamente requería el consentimiento de ambas partes para la unión. Sin embargo, para niños como Isabela, este consentimiento se consideraba otorgado automáticamente por sus padres o guardianes. El concepto de consentimiento informado, como se entiende hoy, carecía de sentido en un sistema donde las preferencias de los niños eran legalmente irrelevantes e impensables en la práctica. La consumación de los matrimonios reales era una preocupación pública, monitoreada y documentada con una minuciosidad incómoda. El matrimonio de Isabela con Eduardo II no se consumó hasta que alcanzó lo que los médicos medievales consideraban la madurez física, alrededor de los 15 años. Sin embargo, el retraso de 3 años entre la boda y la consumación creó su propia forma de tortura psicológica, ya que Isabela vivía en un limbo entre la infancia y la condición de esposa, sujeta a exámenes médicos regulares para verificar su virginidad continuada. La comprensión médica medieval del desarrollo infantil era primitiva y a menudo peligrosa. Los médicos de la corte prescribían tratamientos destinados a acelerar la maduración física de Isabela, incluyendo preparaciones herbales y regímenes dietéticos que la medicina moderna reconocería como potencialmente dañinos. La joven reina era sometida a exámenes regulares de su desarrollo físico, realizados por médicos varones en presencia de oficiales de la corte, experiencias que hoy se reconocerían como abuso sistemático. Los cálculos políticos detrás del matrimonio de Isabela se extendían al momento específico de varios hitos. Su primer embarazo se planificó para coincidir con condiciones astrológicas favorables y circunstancias políticas.
Cuando no logró concebir inmediatamente después de la consumación, se consultó a astrólogos y médicos de la corte para determinar el momento óptimo para futuros intentos, tratando la capacidad reproductiva de la joven reina como un asunto de seguridad estatal. El hogar de Isabela, durante estos años, fue cuidadosamente construido para servir necesidades políticas en lugar de necesidades personales. Sus damas de compañía inglesas fueron seleccionadas por la lealtad de sus familias a Eduardo II, más que por su capacidad para proporcionar compañía o consuelo a una adolescente nostálgica. Sus asistentes franceses fueron reemplazados sistemáticamente por personal inglés, cortando sus últimos lazos con la cultura y el idioma de su infancia. El impacto psicológico de este aislamiento sistemático se veía agravado por la completa ausencia de cualquier concepto de trauma infantil o cuidado de la salud mental. La evidente angustia de Isabela se interpretaba a través del lente de la debilidad femenina en lugar de reconocerse como la respuesta natural al abuso sistemático. Cuando mostraba síntomas de lo que la psicología moderna diagnosticaría como depresión y ansiedad, los observadores medievales atribuían su condición a un exceso de humores femeninos o a una devoción religiosa insuficiente. El nacimiento de herederos y el peso de la dinastía. El primer embarazo de Isabela, logrado a los 17 años, la transformó de una reina ornamental en un recipiente dinástico crucial. El hijo que llevaba representaba no solo el futuro del trono inglés, sino la vindicación del propósito político de su matrimonio. Sin embargo, el embarazo en las cortes medievales estaba lleno de peligros, tanto médicos como políticos, convirtiendo lo que debería haber sido un momento alegre en un período de intenso escrutinio y ansiedad. El anuncio del embarazo de Isabela se trataba como un secreto de Estado hasta que se confirmaba el movimiento del feto alrededor del cuarto mes. Los embarazos reales eran eventos políticos que podían afectar desde campañas militares hasta negociaciones comerciales, haciendo de la condición de la reina un asunto de diplomacia internacional. Observadores franceses e ingleses vigilaban la figura de Isabela en busca de señales del heredero real que consolidaría la alianza anglo-francesa. La obstetricia medieval era una combinación mortal de superstición, medicina primitiva e interferencia política. La dieta, el ejercicio y las actividades diarias de Isabela eran prescritas por médicos de la corte cuya principal preocupación era producir un heredero masculino sano en lugar de proteger el bienestar de la reina. Se le prohibían ciertos alimentos, se le requería beber preparaciones herbales específicas y estaba sujeta a exámenes regulares que priorizaban el desarrollo del niño sobre su comodidad o dignidad. El nacimiento de Eduardo III en 1312 fue un momento de triunfo que elevó brevemente el estatus de Isabela en la corte. Finalmente había cumplido su función principal como reina, produciendo un heredero masculino que aseguraba la sucesión y validaba su matrimonio. Sin embargo, este éxito tuvo un costo personal terrible, ya que su papel como madre fue inmediatamente subordinado a su función como reproductora real, con cortesanos especulando ya sobre cuándo podría producir un segundo hijo. La relación de Isabela con su hijo pequeño estaba mediada por capas de protocolo y cálculos políticos. Los niños reales eran criados por nodrizas y tutores designados en lugar de sus padres, y el contacto de Isabela con Eduardo III se limitaba a ceremonias formales y visitas supervisadas. El niño que algún día se convertiría en uno de los más grandes reyes guerreros de Inglaterra, apenas conoció a su madre durante sus años cruciales de infancia, una separación que servía a
la función política de prevenir la influencia materna sobre la futura política real. La presión para producir herederos adicionales continuó durante los años fértiles de Isabela, con cada embarazo monitoreado tan cuidadosamente como una campaña militar. Los médicos de la corte rastreaban sus ciclos menstruales, prescribían tratamientos de fertilidad y aconsejaban sobre el momento óptimo para la concepción. Cuando los embarazos terminaban en abortos espontáneos, como ocurrió en varios casos, Isabela enfrentaba no solo dolor personal, sino también críticas políticas por fallar en su deber real principal. El costo psicológico de este enfoque, medicalizado hacia la maternidad, fue severo. Se esperaba que Isabela mostrara afecto maternal durante las ceremonias públicas, mientras mantenía una distancia emocional que permitiera que sus hijos fueran usados como peones políticos. Cuando su hija Juana fue prometida en la infancia a un príncipe escocés, Isabela tuvo que celebrar el arreglo públicamente mientras lloraba en privado la pérdida de otro hijo por necesidad política. La tiranía de los Despencer y la rebelión, creciente tras la ejecución de Piers Gaveston por varones rebeldes en 1312, los afectos de Eduardo II se trasladaron a Hugh Despencer el joven, cuya influencia resultó aún más destructiva que la de su predecesor. La tiranía de los Despencer, como la llamaban los cronistas contemporáneos, creó las condiciones que transformarían a Isabela de víctima pasiva en conspiradora activa contra el reinado de su esposo. Hugh Despencer el joven era, si cabe, más despiadado y ambicioso que Gaveston. Mientras que Gaveston se contentaba con la riqueza y el estatus, Despencer buscaba controlar la maquinaria del gobierno mismo, usando su influencia sobre Eduardo para eliminar rivales políticos y acumular un poder sin precedentes. Su trato hacia Isabela era calculado y cruel, diseñado para aislarla de posibles aliados mientras le impedía desarrollar una influencia política independiente. El control de Despencer sobre Eduardo II era tan completo que el rey dejó de funcionar como un gobernante independiente. Los nombramientos reales, las decisiones militares y las políticas diplomáticas se filtraban a través de la influencia de Despencer, creando efectivamente una monarquía en la sombra que operaba en beneficio de las ambiciones de un solo hombre. Este arreglo redujo a Isabela a una figura ceremonial, presente en funciones cortesanas pero excluida de cualquier papel significativo en la gobernanza. La persecución sistemática de los partidarios de Isabela comenzó con el exilio de sus parientes y asesores franceses. Cualquiera sospechoso de lealtad hacia la reina era despedido de los cargos en la corte, desterrado de Inglaterra, o, en algunos casos, arrestado bajo cargos fabricados. Esta campaña de aislamiento estaba diseñada para dejar a Isabela completamente dependiente de la buena voluntad de Eduardo y Despencer. Sin fuentes independientes de apoyo o información, la creciente desesperación de Isabela se manifestaba en intentos cada vez más audaces de comunicarse con sus parientes franceses. Varios de sus mensajeros secretos fueron interceptados, y sus cartas proporcionaban a Despencer evidencia de lo que él caracterizaba como correspondencia traicionera con potencias extranjeras. Estos descubrimientos se usaron para justificar una vigilancia aún más estricta de la reina, reduciendo su libertad para moverse y comunicarse hasta que fue prácticamente una prisionera en su propio palacio. El punto de ruptura llegó cuando Despencer convenció a Eduardo de confiscar las propiedades personales de Isabela, las tierras que le proporcionaban ingresos independientes y la capacidad de mantener su propio hogar. Esta confiscación dejó a la reina completamente dependiente de las asignaciones reales controladas por Despencer,
reduciéndola efectivamente al estatus de una pensionada en su propio reino. Los cronistas contemporáneos notaron los cambios visibles en Isabela durante este periodo. La joven que alguna vez fue descrita como hermosa y vivaz, se volvió demacrada y con ojos hundidos. Su elaborado vestido cortesano no podía ocultar el costo físico del estrés y la humillación constantes. Comenzó a mostrar hábitos nerviosos que los observadores de la corte encontraron inquietantes: lavado compulsivo de manos, movimientos bruscos y una tendencia a sobresaltarse cuando se le acercaban inesperadamente. La misión francesa y la huida hacia la libertad en 1325, la oportunidad de escapar de Isabela llegó disfrazada de una misión diplomática. Carlos IV, de Francia, su hermano, amenazaba con la guerra por territorios disputados en Gascuña, y Eduardo II necesitaba un representante de confianza para negociar una resolución pacífica. Isabela convenció a su esposo y a Despenser de que su sangre francesa y conexiones familiares la convertían en la embajadora ideal, una sugerencia que resultaría ser la decisión más trascendental del reinado de Eduardo. Las negociaciones para la misión diplomática de Isabela revelaron hasta qué punto había aprendido a manipular a los hombres que controlaban su vida. Presentó su solicitud no como un deseo de libertad, sino como un sacrificio que estaba dispuesta a hacer por el bien de Inglaterra. Enfatizó su renuencia a dejar a sus hijos, su preferencia por la seguridad de Inglaterra sobre las incertezas del viaje y su profunda preocupación por el bienestar de Eduardo durante su ausencia. La oposición inicial de Despenser a la misión de Isabela provenía de su comprensión precisa de la amenaza que ella representaba. Una reina con acceso a recursos franceses y libre de la vigilancia inglesa podía potencialmente organizar una oposición a su régimen. Sin embargo, la cuidadosa presentación de Isabela de la crisis diplomática, combinada con la genuina necesidad de Eduardo de una resolución al conflicto de Gascuña, finalmente superó las objeciones de Despenser. Los preparativos para la partida de Isabela fueron elaborados y cuidadosamente supervisados. Su hogar fue seleccionado por Despenser. Sus instrucciones fueron redactadas por el Consejo de Eduardo, y sus movimientos en Francia debían ser monitoreados por agentes ingleses. Lo que parecía ser un triunfo diplomático para Isabela era en realidad una extensión de su encarcelamiento, llevada a cabo en suelo extranjero pero bajo control inglés. La llegada de Isabela a París en marzo de 1325 marcó la primera vez en 17 años que estaba fuera del alcance de la vigilancia inglesa. El impacto psicológico de esta libertad fue inmediato y transformador. Los observadores franceses contemporáneos notaron que la reina parecía desprenderse de años de estrés visible en pocos días. Su postura se enderezaba, su voz recuperaba fuerza, sus ojos perdían la calidad de estar perseguidos que había caracterizado sus últimos años en Inglaterra. La recepción de la corte francesa a Isabela reveló hasta qué punto su sufrimiento había sido observado y compadecido por observadores extranjeros. El rey Carlos IV y la reina Juana trataron a su cuñada con una combinación de afecto y respeto cuidadoso, entendiendo que representaba tanto un activo diplomático valioso como una mujer profundamente traumatizada que necesitaba tiempo para recuperar su fuerza y confianza. La transformación de Isabela de enviada diplomática a refugiada política ocurrió gradualmente cuando se dio cuenta de que regresar a Inglaterra significaría retomar su papel como prisionera de Despenser. Su correspondencia con Eduardo se volvió cada vez más evasiva, sus informes diplomáticos cada vez más críticos de la política inglesa, y su comportamiento personal cada vez más independiente de las expectativas y el control inglés.
El amante, la invasión y la venganza. La relación de Isabela con Roger Mortimer, el varón inglés exiliado que se convirtió en su amante y co-conspirador, representaba más que un apego romántico, era una alianza estratégica entre dos víctimas de la tiranía de Despenser que compartían el motivo y los medios para una venganza espectacular. Su asociación transformaría a Isabela de reina refugiada en la arquitecta de uno de los levantamientos políticos más dramáticos de la Inglaterra medieval. Roger Mortimer había escapado de la Torre de Londres en 1323, huyendo a Francia tras su rebelión fallida contra Eduardo II y Despenser. Soldado de carrera y político experimentado, Mortimer poseía la experiencia militar y el pragmatismo despiadado que a Isabela le faltaba, mientras que ella proporcionaba la autoridad real legítima y los recursos franceses que su causa requería. Su alianza fue inicialmente política, nacida del odio compartido por sus enemigos comunes. La relación personal entre Isabela y Mortimer se desarrolló dentro de esta asociación política, ofreciendo a ambos participantes una compensación emocional por años de humillación y pérdida. Para Isabela, Mortimer representaba el primer hombre en su vida adulta que la trataba como una compañera igual en lugar de un activo político a manipular. Para Mortimer, Isabela ofrecía no solo legitimidad real, sino también una compañía intelectual con una mujer cuya inteligencia había sido afilada por años de sobrevivir a las intrigas cortesanas. La planificación de su invasión de Inglaterra ocupó la mayor parte de un año, requiriendo una cuidadosa coordinación de recursos militares, diplomáticos y financieros. Isabela usó su posición como reina para negociar con comerciantes flamencos, mercenarios alemanes y nobles franceses, construyendo una coalición unida por su oposición a la influencia de Despenser sobre la política inglesa. Demostró ser sorprendentemente hábil en la logística militar, entendiendo que una rebelión exitosa requería más que una justa indignación. La campaña de propaganda de Isabela previa a la invasión fue una obra maestra de la comunicación política medieval. Se presentó no como una esposa rebelde, sino como una madre preocupada que buscaba proteger la herencia de su hijo de la tiranía de Despenser. Esta narrativa transformó lo que podría haber sido visto como traición en un deber maternal, apelando a los valores contemporáneos que elevaban la maternidad por encima de la obediencia conyugal cuando las dos entraban en conflicto. La fuerza de invasión que desembarcó en Suffolk en septiembre de 1326 era relativamente pequeña, compuesta quizás por 1500 hombres, pero representaba una coalición cuidadosamente seleccionada de los enemigos de Eduardo II. Isabela había aprendido de rebeliones fallidas anteriores contra su esposo, entendiendo que el éxito requería no solo fuerza militar, sino también el apoyo popular de nobles y comunes ingleses que habían sufrido bajo el régimen de Despenser. La respuesta de Eduardo II a la invasión se caracterizó por la misma indecisión y dependencia de Despenser que había marcado todo su reinado. En lugar de montar una respuesta militar efectiva, el rey huyó hacia el oeste con su favorito, abandonando Londres y permitiendo que las fuerzas de Isabela ocuparan la capital sin resistencia significativa. Este colapso reveló hasta qué punto la autoridad de Eduardo había sido socavada por años de mal gobierno y resentimiento popular. El terrible juicio, la captura y ejecución de Hugh Despenser, el joven, en noviembre de 1326, representó la culminación de la transformación de Isabela, de víctima a verdugo. La reina que alguna vez fue impotente para evitar su propia humillación, ahora tenía el poder de vida y muerte sobre el hombre que había hecho de su vida una miseria.
Su manejo del destino de Despenser reveló tanto su capacidad para la crueldad calculada como su comprensión de los aspectos teatrales de la justicia medieval. El juicio de Despenser se llevó a cabo con todas las formas de procedimiento legal, pero su resultado estaba predeterminado por el deseo de venganza de Isabela. Los cargos contra él incluían traición, tiranía y corrupción de la autoridad real, pero el crimen subyacente era su destrucción sistemática de la vida y la felicidad de Isabela. Los cronistas contemporáneos notaron que la reina supervisó personalmente los procedimientos, asegurándose de que cada detalle de los crímenes de Despenser fuera enumerado públicamente antes de su condena. La ejecución en sí estaba diseñada para igualar la crueldad que Despenser había mostrado a sus propias víctimas. Fue ahorcado, arrastrado y descuartizado de la manera tradicional reservada para los traidores, pero Isabela ordenó que se mantuviera vivo durante la mayor parte del proceso posible, prolongando su sufrimiento en un contraste deliberado con las muertes rápidas que él había organizado para sus enemigos. La reina observó la ejecución desde una plataforma especialmente construida. Su rostro, según se dice, no mostraba ninguna emoción mientras su tormentor moría. El destino de Eduardo II fue más complejo, involucrando cálculos tanto personales como políticos. Como esposo de Isabela y padre de su hijo, no podía ser simplemente ejecutado como Despenser, pero tampoco podía seguir siendo rey. La solución fue una abdicación forzada a favor de Eduardo III, de 14 años, con Isabela y Mortimer sirviendo como regentes hasta que el joven rey alcanzara la mayoría de edad. La ceremonia de deposición en el castillo de Kenilworth, en enero de 1327, fue cuidadosamente gestionada para enfatizar la rendición voluntaria de la corona por parte de Eduardo II. Isabela asistió a los procedimientos, presenciando la humillación de su esposo con la misma compostura que había mostrado en la ejecución de Despenser. El hombre que alguna vez la ignoró en las funciones cortesanas, ahora se arrodillaba ante los representantes de su gobierno, rindiendo formalmente la autoridad que nunca había aprendido a ejercer responsablemente. El posterior encarcelamiento de Eduardo II en el castillo de Berkeley estaba destinado a apartarlo de la vida política mientras se mantenía la ficción de que seguía vivo y bien. El papel de Isabela en la planificación de su cautiverio sigue siendo históricamente controvertido, pero la evidencia contemporánea sugiere que estuvo profundamente involucrada en determinar las condiciones de su confinamiento. El antiguo rey fue mantenido incomunicado, impedido de comunicarse con posibles partidarios o planificar su restauración. La misteriosa muerte de Eduardo II en septiembre de 1327, oficialmente atribuida a causas naturales pero ampliamente sospechada de ser un asesinato, marcó el acto final de la venganza de Isabela, ya sea que ordenara directamente el asesinato de su esposo o simplemente creara las condiciones que lo hicieron inevitable. Su muerte eliminó la última amenaza a su regencia y al reinado seguro de su hijo, el reinado de la loba y su caída finalla. Regencia de Isabela, llevada a cabo en asociación con Roger Mortimer de 1327 a 1330, representó el único período en su vida adulta en el que ejerció un poder político real. La mujer que había sido tratada como un adorno decorativo durante casi 2 décadas, ahora gobernaba Inglaterra con una combinación de inteligencia, crueldad y un toque teatral que le valió el apodo de Loba de Francia. Los primeros años de la regencia estuvieron marcados por una administración competente y campañas militares exitosas. Isabela y Mortimer pusieron fin a las costosas e infructuosas guerras escocesas que habían agotado el tesoro de Eduardo II, negociando un tratado
de paz que reconocía la independencia escocesa a cambio de pagos financieros sustanciales. Este enfoque pragmático de la política exterior demostró que Isabela entendía que un gobierno efectivo requería más que dignidad real y exhibición ceremonial. La transformación personal de Isabela durante los años de la regencia fue notable. Los observadores contemporáneos notaron que parecía crecer en estatura y mando. Su voz se volvía más fuerte y autoritaria. Se vestía magníficamente pero de manera práctica, favoreciendo telas ricas y joyas elaboradas que enfatizaban su estatus real mientras le permitían moverse libremente y participar activamente en los negocios del gobierno. La relación entre Isabela y Mortimer durante este período se llevaba a cabo con una apertura inusual para los círculos reales medievales. En lugar de mantener la ficción de una asociación puramente política, aparecían juntos en funciones cortesanas, viajaban juntos en progresos reales y hacían poco esfuerzo por ocultar su intimidad personal. Esta transparencia era tanto políticamente arriesgada como personalmente liberadora para Isabela, que había pasado años ocultando sus verdaderos sentimientos detrás del protocolo real. Sin embargo, el éxito de la regencia contenía las semillas de su propia destrucción. A medida que Eduardo III se acercaba a su 18º cumpleaños, la justificación legal para el gobierno maternal continuo se volvía cada vez más tenue. El joven rey, alentado por nobles que resentían el dominio de Mortimer y codiciaban la riqueza acumulada por el regente, comenzó a irritarse contra las restricciones impuestas a su autoridad. La caída de Isabela llegó con una rapidez sorprendente. En octubre de 1330, cuando Eduardo III organizó un golpe en el castillo de Nottingham, el joven rey, apoyado por un grupo de nobles ambiciosos, arrestó a Mortimer y asumió el control personal del gobierno. Isabela, despertada por los sonidos de lucha en los corredores del castillo, se encontró prisionera de su propio hijo, el niño por cuya causa afirmó haber destruido a su padre. La escena del enfrentamiento final de Isabela con Eduardo III revela la completa reversión de sus fortunas. La reina que alguna vez había comandado ejércitos y negociado tratados, ahora se arrodillaba ante su hijo de 18 años, suplicando por la vida de Mortimer y su propia libertad. La respuesta de Eduardo III fue fríamente práctica: Mortimer moriría como traidor, pero Isabela se salvaría de la ejecución por respeto a su papel como reina madre y su sangre real francesa. Epílogo: el legado de la reina olvidada. Isabela de Francia vivió casi 30 años después de su caída del poder, pasando sus últimas décadas en un retiro cómodo pero estrechamente supervisado en el castillo de Rising en Norfolk. La mujer que alguna vez fue llamada la loba de Francia se desvaneció de la memoria pública, convirtiéndose en una nota al pie de los reinados más dramáticos de su esposo y su hijo. Su transformación de regente temida a viuda olvidada revela la naturaleza precaria del poder femenino en la política medieval. Las últimas décadas de la vida de Isabela estuvieron marcadas por un retiro deliberado de la implicación política. Mantuvo un hogar modesto, recibió una pensión generosa de su hijo y se ocupó con devociones religiosas y obras caritativas. Las crónicas contemporáneas sugieren que encontró una medida de paz en este retiro forzado, tal vez por primera vez desde su infancia en Francia. La relación de Isabela con Eduardo III durante sus años de retiro fue compleja y cuidadosamente gestionada. El rey visitaba a su madre ocasionalmente, tratándola con respeto formal mientras mantenía claros límites alrededor de su influencia. Se le permitía asistir a ceremonias cortesanas importantes y celebraciones familiares,
pero siempre como una invitada de honor en lugar de participante en el gobierno. Este arreglo permitió que tanto madre como hijo mantuvieran la dignidad mientras reconocían la naturaleza cambiada de su relación. La evaluación histórica de Isabela de Francia ha sido complicada por la naturaleza dramática de su historia y las expectativas de género de los cronistas medievales. Las fuentes contemporáneas la elogiaban alternativamente como una madre devota y la condenaban como una esposa antinatural, reflejando la imposibilidad de juzgar a una mujer que había trascendido los roles femeninos tradicionales. Los historiadores modernos han sido más comprensivos, reconociéndola como una víctima de abuso sistemático que encontró medios extraordinarios de resistencia y venganza. La muerte de Isabela, en 1358, a la edad de 63 años, fue notada por los cronistas pero no ampliamente llorada. Había sobrevivido a la mayoría de sus contemporáneos, convirtiéndose en una reliquia de las luchas políticas de una generación anterior. Su funeral se llevó a cabo con la ceremonia real apropiada pero sin la fastuosidad elaborada que había marcado otras muertes reales. Fue enterrada en la iglesia de los Frailes Grises en Londres, luciendo el vestido de boda que se había puesto por primera vez hace 50 años como una novia aterrorizada de 12 años. La tragedia última de la historia de Isabela no radica en sus eventos políticos dramáticos, sino en su revelación de las formas sistemáticas en las que la sociedad medieval destruía la humanidad de los niños reales. Su matrimonio a los 12 años, su aislamiento de la familia y la cultura, su reducción a una función reproductiva, y su eventual transformación en un depredador político fueron todas consecuencias lógicas de un sistema que trataba a las mujeres reales como objetos valiosos en lugar de seres humanos. Isabela de Francia sigue siendo una de las figuras femeninas más complejas de la historia, víctima y perpetradora, novia infantil y regicida, reina olvidada y leyenda inolvidable. Su historia ilumina los costos terribles del matrimonio político, los efectos corruptivos del poder absoluto y la extraordinaria resiliencia del espíritu humano cuando se lo lleva más allá de la resistencia. En última instancia, no fue ni la víctima inocente ni el monstruo calculador que varios historiadores han retratado, sino algo más inquietante y más humano, una niña rota por la maquinaria de la política medieval que aprendió a usar esa misma maquinaria para sus propios fines terribles. La reina olvidada de Inglaterra nunca fue verdaderamente olvidada, porque su historia encarna verdades sobre el poder, el género y la naturaleza humana que trascienden las circunstancias particulares de la política del siglo XIV. En su transformación, de niña impotente a regente poderosa y luego a prisionera impotente, Isabela de Francia vivió el ciclo completo de la experiencia femenina medieval, revelando tanto sus posibilidades como sus limitaciones. Su legado no está en los reinos que ayudó a moldear, sino en las preguntas perdurables que su vida plantea sobre el precio del poder y el costo de la supervivencia en un mundo que ofrecía a las mujeres pocas opciones y aún menos segundas oportunidades.